Hola, ¿qué tal? Yo soy María Elena Guerrero, egresada de la carrera de Economía de Sociales. Terminé el 2018. Después de graduarme, estuve trabajando 3 años como asistente de investigación y después de eso postulé al doctorado en el 2020 y empecé el doctorado en Economía en UCLA el 2021. Ahora estoy en mi segundo año. Bueno, me animé a estudiar el doctorado en UCLA, yo creo muy temprano. Tuve mucha suerte en mi cuarto año de la carrera en sociales. A través de amigos, de otros compañeros de economía, conseguí una práctica que cambió fundamentalmente el rumbo de mi carrera, de lo que quería hacer. Fue una práctica en IPA, eh, Innovations for Poverty Action, que es un centro de investigación que tiene oficinas en distintas partes del mundo y bueno, tiene uno en Lima, así que estuve ahí por 6 meses. Y en ese lugar tienes la oportunidad de interactuar mucho con investigadores de otros países. Y fue durante esos 6 meses de trabajo intenso de investigación que me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer para siempre. Así que ahí lo decidí, pero bueno, todavía me faltaban 2 años de carrera, así que seguí tomando los cursos que me faltaban, escribiendo la tesis. Y cuando terminé, contacté al investigador con el que había estado trabajando en IPA 2 años antes y ya no tenía proyectos en Perú, pero tenía un proyecto en República Dominicana, entonces me fui a trabajar a República Dominicana por un año como asistente de investigación y luego me fui a trabajar 2 años a Yale, a la Universidad de Yale, como asistente de investigación también. Entonces tuve como 3 años de mucha exposición a que era hacer investigación como de súper, súper nivel. Tuve mucha suerte, en verdad. Y durante todos esos años me guió el mismo investigador, el mismo profesor, que luego me presentó a muchas otras personas que también me ayudaron mucho en mi proceso de postulación. Así que cuando llegué al momento de postular el 2020, sentí que era muy natural, o sea, era muy natural que tenía que postular ese año, porque además en este programa de 2 años que estaba en Yale, te decían explícitamente que al final del segundo año lo que se esperaba era que postules, ¿no? Entonces fue como muy natural, postulé con todo mi grupo de amigos con los que había entrado a este programa en Yale. Éramos como 22 personas postulando al mismo tiempo, nos ayudábamos entre nosotros. En fin, fue un proceso muy guiado y o sea, muy planeado. Yo supe que quería postular muchos años antes de hacerlo, así que... Bueno, ahora estoy en el segundo año, estoy terminando mi segundo año y el doctorado son 6 años, entonces me falta un montón, pero igual en estos 2 primeros años he podido aprender bastante, yo creo. El primer año es muy duro, el primer año es muy exigente, el ritmo al que tienes que trabajar es muy exigente y creo que cualquier persona que quiere hacer un doctorado en economía sabe que el primer año es un reto muy grande, así que siempre te recomiendan, ¿no? Que el verano antes del primer año descanses todo lo que puedas, que no trabajes nada y creo que es una buena recomendación. El segundo año es un poco diferente, hay menos problem sets y hay más papers que uno tiene que escribir y para eso el set de skills que uno tiene que desarrollar son un poco diferentes. Bueno, uno aprende de sus compañeros muchísimo. En el primer año uno aprende un poco más de sus profesores, tal vez. En el segundo año uno aprende de sus compañeros. En la oficina, bueno, estoy con otras 10 personas y uno aprende a ser un poco más disciplinado, tal vez. Porque aprende de personas que son muy estructuradas, de personas que son muy disciplinadas y de personas que son muy ambiciosas. Entonces uno se da cuenta que la competencia es súper fuerte, pero no es que la gente sea competitiva necesariamente, no es en ese sentido, la gente igual trata de ayudarse muchísimo, pero te das cuenta que cada persona es muy ambiciosa, entonces si tú quieres estar como sentirte a gusto en el lugar, también tienes que empujar tu agenda de investigación al mismo nivel, ¿no? Y creo que eso es algo bueno, por eso cuando uno busque dónde hacer el doctorado, tiene que ir a un lugar donde sepa que va a estar motivado por los compañeros, porque son los compañeros con los que vas a pasar
no sé, la mayor parte del doctorado en realidad. Algo importante el segundo año es tienes que aprender a buscar como la opinión honesta de las personas sobre lo que estás haciendo. Entonces tienes que saber sentarte con un profesor y escuchar si es que lo que estás haciendo es prometedor o no. Y si no es prometedor, entonces tienes que seguir buscando otras ideas. Y entonces creo que es muy, muy valioso. Primero es que economía en sociales en la PUC está muy, muy conectada al mundo de políticas públicas en Perú. Entonces recuerdo los viernes económicos, por ejemplo, que organizaba la especialidad de economía, donde teníamos, no sé, a Alonso Segura, a Jaime Saavedra, en el momento en que eran ministros o justo después, explicando cuáles eran las prioridades de política del gobierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siento que me he llevado eso conmigo, porque nadie te enseña en una clase cuáles son las prioridades de un gobierno de un país en desarrollo. Es difícil que alguien te haga una clase así, entonces este tipo de experiencias como complementarias a lo que había en la clase fueron súper valiosas y cuando pienso en mis preguntas de investigación hoy, eh, me ayuda mucho haber escuchado a personas como ellos porque pienso esto sería relevante para un gobierno de un país en desarrollo, sí, ¿no? Así que eso fue fundamental, yo creo. Lo segundo es que hay mucho por llevar en economía. Creo que eso es verdad de cualquier carrera, pero en economía en especial es como una locura. O sea, cosas que para cualquier amigo mío en Estados Unidos, en el pregrado hubiera sido electivo, para mí era obligatorio, ¿no? Yo tenía que llevar economía pública, tenía que llevar economía del desarrollo, tenía que llevar teoría monetaria, tenía que llevar todo lo que en otros lados sería opcional, ¿no? Hizo que la carrera se sienta súper larga. La carrera fue súper larga, pero también me permitió como exponerme a muchísimos temas antes de decidir hacer el doctorado, ¿no? Y creo que eso también fue útil. Y bueno, lo tercero es que sentía, al menos en mi época, pero yo creo que esta apertura en el tiempo, había como una comunidad muy, muy bonita que se armó entre egresados, profes jóvenes y alumnos de los últimos años. Eh, y se pasaban oportunidades de unos a otros y era muy enriquecedor el ambiente. Por ejemplo, la práctica que mencioné hace un rato fue una práctica que en verdad le ofrecieron a una amiga que también estaba en economía, un año mayor que yo, y que era como su trabajo, así su sueño. Pero justo ese verano ella estaba haciendo otra cosa, así que no la podía tomar y me la pasó a mí, ¿no? Entonces, y esa práctica, como dije, fue la que determinó el rumbo de mi carrera de alguna forma. Entonces, sí, siento que esa comunidad y ese como pasar oportunidades a los compañeros fue algo muy, muy valioso en mi experiencia en social. Antes de despedirme, quería decirle a las nuevas generaciones de economía en sociales que si están empezando a hacer un doctorado o están empezando a hacer una maestría, que se animen y planifiquen bien el proceso de postulación. Es largo, pero si es realmente lo que quieres hacer, vale mucho la pena. Así que nada, mis puertas están abiertas si en algún momento quisieran conversar o necesitan orientación sobre cómo postular, a dónde postular. Estoy feliz de conversar y les deseo lo mejor a las nuevas generaciones. La PUC.